Continuaremos con nuestro estudio en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque nosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os prediciamos que íbamos a pasar tribulaciones, como la ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros y vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Versículo 10. Orando de noche y de día con gran instancia para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Bien, hermanos, creo que nuestro estudio, hermanos, aquí en este capítulo 3, es muy importante, hermanos, de que apóstol Pablo se dirige en este capítulo 3, creo que la ausencia de apóstol Pablo, estaba tan preocupado apóstol Pablo de los tesalonicenses. Él estaba tan preocupado, no pudiendo ir, no soportaba más. Porque la palabra aquí dice, versículo 3, por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Creo que aquí pensamos, hermanos, que apóstol Pablo estaba tan preocupado de que cómo estarán mis hijos allá en Tesalonicenses. Creo que hemos visto en capítulo 2, versículo 17, hemos visto. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Apóstol Pablo está tan preocupado de ir, pero cuando también decía, el diablo nos estorbó, es Satanás, dice, ¿no?
Hermanos, creo que es tan importante, hermanos, este momento que podemos meditar, hermanos, de que la enseñanza de apóstol Pablo, porque aquí vemos que está tan preocupado, por eso dice el versículo 2, dice, y por eso, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Entonces, Pablo tenía que mandar a Timoteo porque está tan preocupado el hermano Pablo. Lo manda a Timoteo para saber las noticias de Tesalonicenses. Bueno, después tenemos las respuestas, ¿no? Él, cuando recibe cuando vuelve de vuelta a Timoteo, recibe las buenas noticias, él se consuela, se pone tan alegre el apóstol Pablo. Pero tenemos mucho para meditar, hermanos, es tan importante, hermanos. Queremos, hermanos, siempre, hermanos, que hay nuestros hermanos están meditando y conocen más y leen más. Queremos, hermanos, siempre compartir estos pasajes porque el apóstol Pablo tiene de Tesalonicenses, de los hermanos de Tesalonicenses, están preocupados, hermanos, como hemos visto en versículo 19 del capítulo 2, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que mi gloria, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo, hermanos. Esta es la confianza que tenemos nosotros también, pero siempre apóstol Pablo dirigido a los tesalonicenses. Creo que, hermanos, los tesalonicenses, nuestros hermanos en Tesalónica, ellos no tenían tanta libertad, hermanos, tenían, digamos, conflictos con los inconversos, con los que no eran de Cristo. No era tan fácil. Y por eso creo que por eso apóstol Pablo estaba tan preocupado. Y bueno, él tenía colaboradores, así que hermanos, apóstol Pablo tuvo que mandar a Timoteo. Creo que con la noticia que volvió de vuelta, se puso contento apóstol Pablo. Pero hermanos, es mucho para meditar, hermanos. Queremos escuchar, hermano. No sé si hay un silencio, por eso también quiero un poquito también hablar un poco, pero no sé, hermanos. Creo que podemos leer en Romanos 8, ya sabemos que el Señor es, Romanos capítulo 8, esa escritura es tan conocido. Romanos capítulo 8, versículo 31, nos dice, vamos a dar lectura, 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oh, hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Creo que estas palabras, hermanos, nos fortifica, nos fortalece también a nosotros como a los tesalonicenses, hermanos. Siempre el apóstol Pablo dirigiendo a los tesalonicenses, animando, fortificando, fortaleciendo con la palabra. Porque los tesalonicenses tenían un montón de problemas, hermanos. Como ya sabemos, hermanos, en anteriores capítulos nuestros hermanos nos han explicado. Pero en la ausencia de Pablo, tenían muchos problemas. Así que, hermanos, seguimos meditando, hermanos. Hay mucho para meditar en este capítulo 3, hermanos. Amados hermanos, nuestro estudio que estamos llevando, vemos que el apóstol, hermanos, se queda en Atenas. De ahí envía, hermanos, a Timoteo. Dice, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Parece que entre Tesalónica, hermanos, y Atenas, entre 500, 600 kilómetros, hermanos, una costa. Los viajes, hermanos, que hacía el apóstol, hermanos, parece que eran por el mar. Y vemos, hermanos, que el apóstol, hermanos, estaban con los hermanos acompañados, con Timoteo, con Silas. Y dice la Escritura, hermanos, de Timoteo, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Este tiene una enseñanza, hermanos. Sabemos que Pablo, más mayor que Timoteo, sabemos que Pablo lo llevó a Timoteo, hermanos, y Timoteo aprendió, hermanos, del apóstol Pablo, acompañando, hermanos, en el viaje, en la obra del Señor. Esto nos deja una enseñanza, hermanos, a nosotros, ya desde que somos nuevos creyentes, el hecho de acompañar a nuestros hermanos mayores. A veces vienen nuestros hermanos a visitarnos de otros lugares. También es bueno, hermanos, acompañar. Porque dice la Escritura, hermanos, que Pablo dice colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Participar, hermanos, en la obra del Señor, acompañando. Puede ser físicamente, hermanos, o en algunas necesidades, hermanos. Proveyendo, hermanos, es colaborar, hermanos, en el Evangelio, participar, hermanos. Y el apóstol Pablo, hermanos, da testimonio de Timoteo a los hermanos de Tesalónica, ¿no? Dice, había enviado, dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Cuánto es, hermanos, la necesidad, hermanos, de ser afirmados, hermanos, ¿no? Nuestra fe, hermanos, ¿no? Ser exhortado, porque en nuestra vida espiritual, hermanos, siempre corremos peligro, hermanos, como aquí vemos, más adelante dice el apóstol, no sea que hubiese tentado el tentador, el enemigo de nuestras almas, hermanos, ¿no? Que siempre, hermanos, está en contra del evangelio, en contra de los cristianos. A veces se dice, ¿no? Cuando uno recibe a Cristo, hermanos, y parece que después la vida es todavía más, el enemigo, hermanos, más nos ataca, hermanos, ¿no? Y es tan necesario, hermanos, ser afirmado por la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos, es su deseo, ¿no? De trabajar en la obra del Señor. Versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos
puestos. Vemos, hermanos, la persecución, hermanos, que había en Tesalónica, hermanos, ¿no? A causa de los judíos incrédulos, como a Jasón, hermanos, le sacaron de su casa, hermanos, le llevaron. ¿Cómo habrá sido la persecución, hermanos, ¿no? Tal vez llevando, sacando de las casas, hermanos, llevándole delante de las autoridades, acusándoles de que César no es el rey, sino que Jesús es el rey. Esto, hermanos, era la fe, hermanos, fuertemente probado, hermanos, en nuestros hermanos. ¿Qué sería, hermanos, de nosotros si pasaría así, hermanos, ¿no? Una vez estaba visitando en Perú, un hermano me contaba en aquellos tiempos donde estaba el sendero luminoso, dice que entraban a los pueblos para quitar, hermanos, la mercadería, para quitar los animales. Y dice que les mataban o sea, no tenían ni un temor, hermanos. Cualquiera podía ser asesinado por este grupo, me contaba el hermano, y cuántos, dice, hemos escapado, dice, ¿no? Para salvar nuestra vida. Porque si no te hacías parte de este grupo, te quitaban la vida, dice, ¿no? Entonces, hermanos, me hacía pensar, hermanos, si seríamos puestos en esta prueba, hermanos, de esta manera. Tal vez muchos nos debilitaríamos, tal vez muchos daríamos un paso atrás, tal vez algunos negaríamos. Señor conoce, hermanos, cómo sería nuestra reacción, hermanos, ¿no? Por eso el apóstol, hermanos, estaba, hermanos, con ese deseo de estar con ellos para animarlos, porque las tribulaciones, hermanos, como dice en el versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Aquí vemos, hermanos, ¿no? De antemano, el Señor ya había avisado que iban a pasar tribulaciones, hermanos. En la confirmación del Evangelio, de la palabra de Dios, hermanos, en los tiempos de los apóstoles, el Señor mucho hablaba de esta manera, hermanos. Incluso cuando Pablo, hermanos, va a Jerusalén, había un profeta, hermanos, Agabo, que profetizó, hermanos, que el cinto, hermanos, que él se ató las manos, los pies y lo entregó, hermanos, a Pablo, así va a ser tratado, hermanos, en Jerusalén, ¿no? El Espíritu había dicho, hermanos. Tal vez podemos leer eso, hermanos. Está en Hechos, capítulo 21, hermanos, versículo 10, hermanos. Es en el capítulo 21, hermanos, en Hechos, versículo 10, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendiendo de Judea, un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Ahí vemos, hermanos, el Señor utilizaba, hermanos, para avisar lo que tal vez iba a acontecer en lo inmediato, hermanos. Y vemos, hermanos, también en Tesalónica, hermanos,
Pablo había dicho que iban a pasar tribulaciones, hermanos, ¿no? Y estaban pasando, hermanos, en ese momento, hermanos, ¿no? Pero a veces algunos hermanos esta parte utilizan, hermanos, en el sentido de que los cristianos vamos a pasar la tribulación, hermanos, de los 7 años, hermanos, ¿no? Pero no está hablando de eso, hermanos, sino está hablando de aquel momento, hermanos, donde los hermanos han pasado persecución, hermanos. Versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Vemos, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, su trabajo, hermanos, en la obra del Señor, ¿no? Y parece que es un trabajo completo, hermanos, ¿no? No es que él predicó el evangelio y listo, se quedó ahí, sino el trabajo continúa, hermanos, ¿no? Y vemos en las escrituras, hermanos, ¿no? De los dones, hermanos. Ahora no tenemos los apóstoles, pero hay los dones, hermanos. Están los evangelistas que llaman al mundo entero, hermanos, para creer en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. También están los pastores, hermanos, quienes dan el alimento para que las ovejas, hermanos, crezcan. Después están los maestros, hermanos, quienes, hermanos, instruyen en el conocimiento de las escrituras, hermanos, ¿no? Y es tan necesario, hermanos, el funcionamiento de estos dones hoy en día, hermanos, en la obra del Señor, hermanos, ¿no? A veces, hermanos, nosotros vamos a predicar, pero nos quedamos ahí, nos cuesta tanto, hermanos, continuar con un tal vez pequeño trabajo, hermanos, que el Señor ha puesto delante de nosotros, hermanos. Y ahí vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo, hermanos, se preocupaba. El trabajo, hermanos, dice, no, para que no sea en vano, dice, ¿no? Qué importante es, hermanos, la perseverancia en la obra del Señor, hermanos, la continuidad, hermanos, después de haber predicado el evangelio, hermanos. Estamos para ayudarnos, hermanos. Hermanos, quisiéramos ayudarnos un poco más sobre este capítulo 3, versículos 1, hermanos, sobre nuestros hermanos tesalonicenses, hermanos. Es muy importante estas partes cuando meditamos, hermanos. Estas palabras que llegan a nuestros corazones nos hace conmover, hermanos. Es muy interesante, hermanos, cuando el trabajo, la obra que el apóstol Pablo hizo, ¿no? Sus hermanos muy amados, los tesalonicenses, el apóstol Pablo, porque no solamente él fue con la palabra, dice, ¿no? Uno es con el poder del Espíritu Santo, otro es que él demostró, ganó la confianza con hechos, hermanos. Cuando él dice que trabajando día y noche con mis manos he podido soportar a estos que están conmigo, dicen. Entonces él, con trabajos hechos y palabras, él ganó a toda esta, a nuestros hermanos tesalonicenses. Porque hoy en el día, a veces, no vemos un pastor que hace el mismo trabajo como de apóstol Pablo, hermanos, para ganar esta confianza, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, él siempre estaba preocupado mucho por los hermanos, como dice, ¿no? Por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo y a nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, y confirmarlos y exhortaros en vuestra fe. Así que ellos estaban trabajando desde allá de
de Atenas, ¿no? Pero ¿por qué fueron ellos hasta ahí, hermanos? Podemos ver cuando dice el capítulo 2, versículos 18, dice, ¿no? Por lo cual quisimos ir a vosotros, o del 17, más nos, versículos 17, dice, más nosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo de vista, no de corazón, más procuramos con mucho deseo de vuestro rostro, dice, ¿no? Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, a la verdad, una vez y otra, más Satanás nos embarazó, dice, ¿no? Así que este es el caso, hermanos, que hay veces cuando la iglesia crece bastante, el enemigo siempre está para destruir, hermanos. Parece que aquí el apóstol Pablo, cuando predicó la palabra, parece que la mayoría de la gente del Tesalónica estaban siguiendo a él más que a César, hermanos. Por eso fue este problema y por eso se fue a Berea, ¿no? Vamos a ver en Hechos, capítulos 17, versículos 13, dice, mas como entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron también allí, tumultuaron al pueblo. Más adelante en el versículo 6 dice, no, mas no hallándonos trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces, estos que alborotan al mundo también han venido acá, y los cuales Jasón ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a los gobernantes de la ciudad, oyendo estas cosas, más recibida satisfacción de Jasón y de los demás los soltaron. Entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, y los cuales habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos. Más como entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí. Así que, hermanos, cuando en Tesalónica hicieron problema a Pablo por eso, por no hacer la maldad la casa de Jasón, él se fue a Berea, pero que también estas personas incrédulos, dice que sabiendo que también la palabra de Dios estaba predicándose en Berea, también fueron, seguramente era de Tesalónica, eran provincias vecinos, ¿no? Con Tesalónica y Berea. Así que fueron también a Berea, así que de ahí también, bueno, hicieron el mismo problema y parece que de ahí también se fue a Atenas, Pablo. Así que él estaba corriendo peligro y que estaba perseguido por todos lados, hermanos. Él, de esos hermanos tesalonicenses, siempre se estaba acordándose como estamos estudiando, dice, ¿no? Aunque así, pero dice que, aunque no presentes, pero él siempre en su corazón, siempre ella estaba acordándose de ellos mucho en todas las cosas, porque ellos eran sus hijos amados que siempre él estaba recordando de ellos. Por eso dice que él envió a Timoteo de Atenas para que, aquí en el versículo o capítulos 3 de nuestro estudio dice, ¿no? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, y confirmaros y exhortaros en vuestra fe para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Entonces la preocupación que de nuestro hermano Pablo era de que alguien pueda engañarlos a ellos. Por eso ellos estaban preocupados
durante en esas tribulaciones puede ser que a ellos que los engañe. Por eso ellos mandaron a Timoteo para que a ellos pueda confirmarlos o ayudarlos en la carrera espiritual. El versículo 4 dice, ¿no? Que aún estando con vosotros os predicamos que habíamos de pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis, porque Pablo ya de antemano ya los había avisado de que nosotros que íbamos a pasar muchas tribulaciones, persecuciones, ¿no? Y por lo cual, 5 dice, por lo cual también yo no esperando más he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que vuestro trabajo haya sido en vano. Esa es la preocupación que tenía Pablo, porque el trabajo que hizo tanto puede ser en vano que el tentador haya tentado, hermanos. Ese es el peligro, ¿no? También hoy en el día. Para todos nosotros los cristianos, hay veces es el peligro para todos, porque el engaño, como en el día se predica en todos lados, hay unas predicaciones que es conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne, no conforme a la sana doctrina. Entonces, eso es lo que tenía temor, esa es la preocupación de Pablo, hermanos. Entonces, por eso él fue, digamos, perseguido por todos lados. Se fue de Tesalónica a Berea, de Berea a Atenas. Pero, hermanos, cuando meditamos, hermanos, ¿por qué será tanto la incredulidad? La gente incrédula hay veces se pone en contra de los cristianos, hermanos, como en el día en el oriente que están matando a nuestros hermanos, o hay veces, no sabemos de aquí, o en este día no sé qué está pasando por allá, porque allá están más en contra de los israelitas, o de los israelitas y también de los cristianos, ¿no? ¿Por qué, hermanos, cuando hay estas cosas, hay enemistad, hermanos? Hermanos, no sé si cómo meditan, pero yo creo que, hermanos, cuando meditamos sobre cuando se pusieron en contra de Pablo para sacar de Tesalónica, hermanos, yo creo que, hermanos, nuestra ley, la ley de Dios, no es como la ley del mundo, hermanos. A veces nosotros vivimos quizás, según lo que entendemos, con un corazón limpio, sin adueñarse las cosas de nadie, nada, no robar, no matar. Nuestra ley es muy diferente y de ellos es diferente. Entonces, eso es lo que no les gusta. Somos muy distintos y por eso allá en Oriente, claro, con los israelitas están en contra de los musulmanes y también con los cristianos también está pasando. Entonces, podemos evitar esta cosa, ¿no? Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo también fue entregado hasta la muerte, hermanos, porque Él nunca engañó, no robó, no se adueñó las cosas de nadie. Entonces, la ley nuestra es muy diferente, por eso el mundo se pone en contra de nosotros. Pero hoy en el día, hermanos, cuando vemos, a veces nosotros no tenemos mucha palabra también como para salir a la obra, para hacer, ¿no? Entonces estamos tranquilos, lo poco que tenemos es para nosotros, pero si nosotros saldríamos a predicar, a hacer las obras por todos lados, yo sé que Saja, que en toda la plata se pone en contra de nosotros, hermanos. Entonces yo creo que lo poco que entiendo, hermanos, pero estamos para ayudarnos a otros, hermanos. Gracias. Estimados hermanos, un poco más quisiéramos acotar sobre estos versículos, hermanos. Es muy importante los versículos 1, 2 y 3, cuando se notan las escrituras donde vemos apóstol Pablo, Timoteo, en tiempo de la persecución y el anuncio del evangelio. Entonces, cuando vemos versículo 1, dice, por lo cual no pudiendo esperar más, acordarnos quedarnos solos en Atenas. Como sabían los hermanos de Tesalónica, primeramente se han recibido al Señor y estaban firmes, pero ya cuando aquí ya veo con el correr de tiempo, ya estaba faltando alguna, como dice,
la fe estaba ya desvaneciéndose. Entonces, viendo esto y sabiendo esta noticia, entonces ya no podía esperar más. Entonces, procuró mandar a Timoteo, como dice, ministro, colaborador de Dios, de nuestro Dios. Y Pablo, ¿por qué no vino? Porque allá había también necesidad donde estaba haciendo y sabía donde había mucha idolatría en Atenas, donde se quedaba. Entonces él quería hablar también el evangelio. Y ahí discutía también con otra gente, dice que habían epicueros, filósofos, con todo eso, él quería mostrar. Entonces ahí también hubo otra necesidad, entonces para él, ¿verdad? No había otra cosa fácil, sino era siempre un choque fuerte, pero él quería anunciar el evangelio, por eso se quedó en Atenas, como dicen Hechos, ¿no? Entonces ahora enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y ministro de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe. Entonces, seguramente nuestros hermanos de Tesalónica al principio estaban bien animados y cambiaron de toda la idolatría al instante recibiendo la palabra de Dios, pero últimamente estaba también la fe desvaneciendo, y por eso él tenía que animar para que sigan firmes en la fe. Así que, estimados hermanos, eso hasta ahí nos dan. Después, para que nadie se conmueva también por estas tribulaciones, porque vuestros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Nuestro hermano ya antecedió como él estaba dispuesto a morir todo, no solamente atado, 19 cuando dijeron. Entonces, no, para que no se enflaquecen los hermanos de Tesalónica en estas tribulaciones que ven, que están palpando, entonces para que estén firmes en el Señor. De esta manera animaba, entonces para eso mandó a Timoteo, entonces quien es también ministro o servidor de Dios, entonces vino a animar a nuestros hermanos de Tesalónica, hermanos. Es un precioso para nosotros también, es una enseñanza para nosotros también, pero avisar que nosotros no estamos sufriendo ni palpamos estas cosas nosotros sin anunciar el evangelio, así que más bien nos conmueve, así que no hay ni para hablar estas cosas, pero es verdad, hermanos, necesitamos acordarnos por lo menos, es que de esta manera nosotros también debemos sufrir, ¿no? Cuando estamos viendo, hermanos, a anunciar el evangelio. Eso nos enseña que es una enseñanza para nosotros, pero nosotros estamos ahí tranquilos sin anunciar el evangelio. Solamente nos vemos nosotros nuestra vida como si fuéramos en este mundo, pero la escritura no habla nada. Entonces, como decimos, nosotros somos extranjeros, pero no parecemos ser extranjeros. No vemos ese trabajo que nos están dejando aquí nuestro hermano Pablo y Timoteo, lo que nos ayudan, estimados hermanos. Es una enseñanza fuerte para nosotros, hermanos. Sí, hermanos, estamos en estudio, hermanos. Hermanos, quería compartir un poquito la escritura con todos ustedes. Versículo 1 dice, por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Aquí la asamblea de Atenas, seguramente que algo llegó o alguien que viajó habrá hecho algún comentario o algo de esta otra asamblea, y entonces el apóstol Pablo, haciendo quedar a los hermanos más grandes, por el Espíritu, seguramente Pablo sabía algo y hacen un acuerdo en la asamblea. Por eso dice, acordamos. O sea que la decisión no fue tomada de enviar a Timoteo de Pablo solo, sino de las Atenas. Esta es una gran enseñanza para nosotros, hermanos, porque, por ejemplo,
si nosotros queremos saber algo de la Asamblea de Paraguay o de la Asamblea de Buenos Aires, podemos acordar toda la Asamblea de La Plata, enviar a un hermano o a dos hermanos o a tres hermanos, proponer que puedan viajar un hermano o dos hermanos a la Asamblea de Paraguay o a la Asamblea de Buenos Aires a visitar, a saber cómo están, a compartir la palabra. Es una linda enseñanza que nos deja a nosotros como cuerpo del Señor. Y luego dice en el versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro. Y no solamente hermano y ministro de Dios, sino que era también colaborador nuestro en el Evangelio, en la prédica del Evangelio. Y luego dice Evangelio de Cristo, a confirmar y exhortar, o sea, confirmar, ir a ver a los hermanos, a visitar, a ver cómo están los hermanos en la fe, si siguen los hermanos estando firmes en las cosas del Señor, y también a exhortar, ¿no? En vuestra fe. Mire qué lindo, hermano. Un hermano que estaba con Pablo, también el responsable, pero lo propone al hermano Timoteo a viajar a Atenas a confirmar la fe de entonces a ver cómo están ellos, cómo dice, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, o sea, las tribulaciones de los apóstoles, que no se preocupen, que aunque están pasando tribulaciones, el Señor está con los apóstoles y no va a permitir nada malo que le vaya a pasar, ¿no? Porque vosotros, los tesalonicenses, sabéis que nosotros, los apóstoles, somos puestos para esto. O sea, los tesalonicenses sabían que los apóstoles eran atribulados, iban a ser perseguidos, iban a ser calumniados, le iban a tratar de todo tipo de cosas. Pero esto ya los tesalonicenses ya lo sabían, porque estaban avisados por los mismos apóstoles, ¿no? Que iban a pasar estas cosas. Con vosotros os predecíamos que había de pasar la tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual, también yo, no esperando más, he enviado a reconocer, a ver cómo están con la fe, a ver, ¿están caminando o no están caminando? No vaya a ser cosa que haya tentado el tentador y que el trabajo de los apóstoles haya sido en vano. Acá, hermano, lo que está reflejando desde el versículo 1 al 5 es el amor de Pablo para con los tesalonicenses. La preocupación del hermano Pablo por sus hermanos. Por eso hace ese acuerdo, reúne a la asamblea de Atenas y dice, bueno, hermanos, tenemos que mandar a Tesalónica, a esta asamblea,
vamos a proponer hermanos, y dentro de seguramente esos hermanos, ahí habrán elegido a este hermano. Esta es una enseñanza para nosotros, para que en esta época, hermano, tan difícil, nosotros también aprendamos y que la Asamblea de La Plata puede hacer esto, porque acá está la Escritura. Acá está la Escritura. Esto es para que nosotros aprendamos cómo tenemos que actuar como asamblea, como cuerpo del Señor. Preocuparnos por nuestros hermanos en Paraguay, en Capital, en cualquier parte de Bolivia, o en Chile, o en Brasil, donde sea. Hermanos, nos ha quedado esta Escritura para aprendizaje nuestro. Pero ahora ya conocemos esto y depende de nosotros. Ya no depende del Señor. Está escrito acá y es un documento que nos han dejado. Gracias a nuestro Señor Jesús, gracias al Espíritu Santo y gracias al apóstol Pablo que ha escrito esto inspirado por el Espíritu Santo. Sí, hermano, eso quería agregar un poquito. Si no hay más, Señor le bendiga su palabra, hermanos. Amén. 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 Amén.